Hola, bienvenidos nuevamente a nuestra sesión de continuar con la planificación de nuestro proyecto en Microsoft Project. Antes de empezar a generar los recursos del proyecto, debemos entender cómo funciona la eficiencia en la asignación de las actividades con respecto a los recursos. Y esto se refiere a que en ningún proyecto los recursos que nosotros tenemos estimados para el desarrollo de las tareas se van a comportar con una eficiencia total. Para entender este concepto vamos a hacer un ejemplo. En este ejemplo, acá yo ya realicé una tablita en Excel en la cual voy a escribir unas actividades que hace una persona, un recurso, en este caso un recurso humano, para llegar a la oficina desde el momento en que ingresa hasta el mediodía. Entonces vamos a anotar unas actividades en la cual yo ingreso, estaciono mi vehículo en el parqueadero, pues subo al 7º piso donde está la oficina, saludo a los compañeros, me tomo un café antes de iniciar mis labores, enciendo el computador, leo el correo electrónico, llamo a la casa para preguntar cómo está la familia o cualquier llamada que tenga que hacer, recibo una llamada del jefe y empiezo a hacer actividades relacionadas con un seminario. Tomo un refrigerio a la media mañana, voy al baño porque pues después de tanto café es necesario, ¿cierto? Ayudo a un compañero de trabajo, en este caso puse Carlos, pero puede llamarse de cualquier forma, a desarrollar cualquier actividad, que un momentico que no me sale esta cosa, bueno, diseño, continúo con el diseño que estoy haciendo, asisto a una reunión de emergencia que aparece con algún estamento, acá puse coordinación, ¿cierto? Continúo leyendo correos electrónicos que llegan más o menos cercanas al mediodía, hago otra parte de diseño y me empiezo a alistar para el almuerzo. A estas actividades debo darles una duración. Entonces estacionar el vehículo durará 5 minutos, subir al 7º piso 5 minutos, saludar a los compañeros 10 minutos, tomarse un café 10 minutos, encender el computador 3 minutos, leer el correo electrónico hasta 40 minutos y si no más, si nos damos cuenta a veces entre leer y contestar, recibir la llamada a la casa o llamar a la casa pues 2 minutos, la llamada del jefe con la explicación 15 minutos y empiezo 40 minutos de diseño, 5 minutos de refrigerio en el mejor de los casos, ¿cierto? Ir al baño 10 minutos, ayudar al compañero 20 minutos o más, diseño de actividades otra vez 40 minutos, reunión urgente 20 minutos, esas reuniones que no existen mucho pero pues pongámosla, leer el correo electrónico 20 minutos, diseño de la actividad otros 15 minutos y me empiezo a listar para el almuerzo. Acá se me fue mediodía. ¿Qué hacemos? Sumo las actividades y me da 270 minutos. Dividido entre 60, que sería el número de minutos, me doy cuenta que ya pasaron 4.5 horas. Pero ¿cuál es la idea de esto? Ahora vamos a determinar cuántas de estas horas son realmente parte de mi trabajo normal en la oficina. Entonces voy a poner un 1 al frente de las actividades que realmente son de trabajo. ¿Para qué? Para determinar la eficiencia dentro de mis labores de oficina o la eficiencia de ese recurso. Entonces me doy cuenta que todas estas no, leer el correo sí, la llamada del jefe sí, el diseño sí, ayudar al compañero pues es de trabajo, el diseño, leer, la reunión, el diseño. Y entonces estas actividades las voy a multiplicar por el número de minutos para mirar la eficiencia que realmente he tenido en el trabajo de la oficina. Entonces me doy cuenta que tengo 210 minutos, la cual la divido entre 60 nuevamente y eso me da 3.5 horas de las 78 horas de las 4.5 que trabajé. Eso me genera una eficiencia dividiendo el 3.5 entre el 4.5 del 78%. Hasta ahí decimos que bueno, no está mal una eficiencia del 78% para el trabajo. Pero ahora preguntémonos cuántas de estas actividades realmente están en una agenda o están destinadas al desarrollo del proyecto o el desarrollo del trabajo que realmente debo completar. Entonces cuando despliego esa pestaña me doy cuenta que únicamente las actividades de diseño, ¿cierto?, son actividades que están relacionadas efectivamente con la agenda del proyecto y son las actividades que me van a sumar, ¿cierto? Cuando despliego esa pestaña me doy cuenta que realmente he trabajado solo 95 minutos del tiempo que estaba en la oficina. Eso es igual a 1.58 horas, lo que significa que solamente he sido 35% eficiente, o sea, he tenido una eficiencia del 35% dentro de mis actividades relacionadas al desarrollo del proyecto en la oficina. ¿Qué significa esto? Pues esto es relativo, no es que ningún recurso tenga el 100% de eficiencia, pero esto es relativo a las personas, es relativo al orden que tengamos y a el compromiso de monitoreo que genere el director de proyecto. ¿Por qué? Porque si yo tengo un agendamiento de las actividades que voy a realizar, pues voy a poder hacer, y tengo un correcto seguimiento de la dirección con respecto a las labores que vamos a realizar, tenemos que tratar de buscar una eficiencia de entre el 70 y el 80% en el desarrollo de los trabajos por completar.
Y esa sería la primera introducción para entender cómo funcionan los recursos del proyecto y hacia dónde tenemos que buscarlo para comprender hasta qué punto se pierde tiempo, entre comillas, en lo que llamamos el desarrollo del proyecto. Una vez tenemos esta información clara, lo que debemos entender es que en Microsoft Project existen tres tipos de recursos que se comportan de forma diferente. El primer tipo de recurso que vamos a encontrar es el tipo de recurso de trabajo, que normalmente tiene que ver con asignaciones a personas y que se cobra por hora relacionada con el recurso a la tarea específica que esté haciendo en el proyecto. Es decir, Project lo costea, lo cobra de acuerdo a lo que se vaya haciendo, o sea, al número de horas que ese recurso está activa con relación a la actividad que tiene asignada. Entonces supongamos que tenemos acá nuestro proyecto de ejemplo y nosotros vamos a empezar a asignar recursos. Esto es obviamente una plantilla que ya trae Project por defecto, pero bueno, lo vamos a utilizar para digamos que esta actividad. Los recursos en Project se generan en la hoja de recursos. Entonces cuando nosotros oprimimos clic derecho en esta sección, podemos irnos a la hoja de recursos y se determinan por un recurso por línea. Entonces acá ya hay unos de ejemplo, entonces vamos a tomarlos y ya tienen el tipo de trabajo. Vamos a ver que también hay de tipo material y costos, que los vamos a ver más adelante, pero primero iniciemos con trabajo. Es importante que cada recurso sea definido en una sola línea y no cometer el error de lo que ocurre muchas veces, que decimos, si tenemos 4 docentes, entonces decimos docentes, y lo que hacemos es que como tenemos 4, ponemos 400 acá. Esto me va a complicar la vida. Esa no es la forma correcta como se debe realizar, sino que debemos colocar o incorporar cada recurso con su respectiva fila. Entonces deben ser independientes para manejarlos de forma independiente, porque cada recurso puede desarrollar actividades por su propia cuenta, ¿cierto? Entonces es la forma correcta en la que debemos estipular. Una vez determino los nombres, me doy cuenta que aparece el tipo de recurso, que pues son los tres que ya hablábamos. Por ahora vamos a hablar de trabajo, y aparecen otras columnas. Recordemos que en información, en la columna de información, es donde yo voy a incorporar siempre las notas o digamos que las restricciones en el calendario que pueden tener los elementos. Entonces por eso es que aparece la columna de información también en la hoja de recursos. La etiqueta es para tipo de recurso de materiales. Como estamos hablando de trabajo, todavía no lo vamos a trabajar. Y las iniciales, pues es una forma de reconocerlo dentro del programa para saber efectivamente cuál es cuál. Muy importante, en el nombre del recurso yo debo trabajar el nombre de la persona o el nombre del cargo que me haga relación al recurso para saber de qué estoy hablando. Pero si yo tengo varios recursos que desarrollan la misma actividad, por ejemplo los comités están asignadas al mismo tipo de actividades, o si fueran, digamos, docente 1, docente 2, docente 3, pero tendría nombre Carlos, María y José, pues yo lo que puedo hacer es que les puedo asignar el mismo grupo. Entonces yo puedo decir que es grupo docentes, y a todos los comités le pongo grupo docentes, de manera que están asignados asignados al mismo tipo de trabajo. Eso es algo muy importante y que vale la pena tener en cuenta. Una vez llegamos a este elemento, entonces aparece la columna de capacidad, ¿cierto? Y aquí es donde lo relacionamos con la tablita que hicimos en este momento, en el ejemplo pasado. Supongamos que este es uno de los auditores. Entonces, cuando nosotros desarrollamos esta tabla, lo que estamos diciendo, acá insertado supongamos, es que este es el auditor. Y lo que estamos diciendo es que la productividad de este recurso, pues en este caso tristemente, es del 35%. Y esa es una forma de manejar realistamente cómo es que va a funcionar el trabajo de este recurso. Nuevamente, lo ideal es llevarlo al 70-80%. Y también por estas razones que yo no puedo decir tengo 3 comités, entonces pongo 300%, porque sería irreal. Ningún recurso trabaja al 300% porque es imposible, pero sí tengo que tratar de llevarlo a un nivel realista en el cual incorporo la capacidad real o la eficiencia real que tiene ese recurso para el desarrollo de las actividades del proyecto, porque esa persona va a tener otras actividades que hacer también dentro de su trabajo diario. Entonces la idea es llevarlo al máximo permitido, porque obviamente ese 35 es un valor muy triste, pero está claro que en la mayoría de los casos voy a tener un valor por debajo del 100%. Debido a esto, una vez teniendo claro la lista de recursos, pues pongamos acá recurso 2 y recurso 3 para dar el ejemplo, empieza a aparecer el tema de los costos, de cómo se comportan los costos de acuerdo al tipo de recurso.
Para eso, aunque lo vamos a explicar más adelante, voy a incorporar un tipo de recurso de cada uno de los tipos que existen. Entonces, cuando hablamos de los recursos empecemos con los recursos de costos, nos damos cuenta que no tiene ninguna relación con la capacidad o con el número de horas, porque el recurso de costos está relacionado a la actividad directamente. Cuando hablamos de material, entonces hablamos de cantidad, y por eso solamente tiene un costo debido a la cantidad de unidades que podamos generar. Y cuando hablamos del recurso de trabajo, entonces normalmente se da un prorrateo que puede ser por horas o por minutos o por semanas o por mes, y nosotros le damos la unidad de medida. Acá pues está en euros por lo que es el ejemplo, pero nosotros podríamos darle un costo estimado, digamos, por semana, por mes o por día, pero eso depende de la forma como manejemos el proyecto. Luego de tener claras el tema de las horas por recurso, bueno, pero antes de esto vamos a configurar correctamente la moneda. Entonces nos vamos acá a proyecto, opciones, y en mostrar vamos a decirle que no sea en euros sino que sea en pesos, ¿cierto? Entonces si estamos trabajando en Colombia será pesos. ¿Dónde está? O bueno, creo que este es col Colombian pesos, listo. Entonces vamos a tenerlo así y vamos a decir que vamos a pagarles a, no sé, 30.000 pesos la hora, ¿cierto? Entonces tenemos esta hora y estamos trabajando con los comités que son parte del mismo grupo, entonces ya tenemos 30.000 pesos la hora de trabajo. Entonces una vez tenemos en cuenta esta columna, habla del costo por hora, no importa si nosotros lo ponemos mes, si lo ponemos por día, porque igual Project siempre lleva la cuenta en segundos incluso, pero pues lo importante es que siempre todo esté en la misma tasa de costo por unidad, la misma unidad. ¿Listo? ¿A qué se refiere esta columna de tasa por hora? Es a las horas extra. Entonces, una cosa es el costo por hora normal y otra cosa es el costo por hora extra. Entonces, en Colombia pues no aplica mucho, pero supongamos que fuera 40.000 pesos la hora, digamos que de hora extra. 40.000, listo, 40.000 la hora. Estiremos un poquito esto para que no quede como tan grande. Y este costo por unidad se refiere como a una, digamos que una especie de penalización o un costo base. Entonces, ¿qué significa? Que Project, supongamos que a este comité nosotros le asignamos 3 horas, entonces 3 por 3 sería 99.000, 3 por 3 9 serían 90.000 pesos, pero si yo le pongo que tiene un costo por unidad de 10.000 pesos, entonces el costo ya no va a ser de 90.000, sino que va a ser 100.000 pesos. Entonces ese costo por unidad es como esa penalización, ese prorrateo, que es como la unidad básica de costos, y a eso se refiere esa columna. Y con eso tenemos claro, digamos que el tema de costos con respecto a las unidades de medida. Ok, hay un elemento que no expliqué, cómo se funciona la pestaña de acumulación, es decir, cómo Project va a costear o a cobrar el uso de ese recurso, y hay 3 formas. Está al comienzo, en prorrateo o al final. ¿A qué se refiere al comienzo? Que supongamos que yo tengo este comité asignado por 4 horas, como había dicho, entonces 4 por 3 son 120, ¿cierto? Son 12. Entonces, si yo lo coloco al inicio, al comienzo, una vez inicie la actividad, inmediatamente Project va a asignarme que costó los 120.000 pesos. Es una forma de utilizarlo porque es un costo cuando lo tenemos planteado como costo fijo, independientemente de que lo haya realizado completo o incompleto, el costo de la actividad está asignado por hora. ¿Cómo es por prorrateo? De acuerdo al número de horas que vaya trabajando, entonces va a cobrar la hora o fracción. ¿Cómo así? Trabajo hora y media, pero la hora vale el 30.000, pues Project va a cobrar los 60.000 pesos, o va a decir que ese recurso costó 60.000 pesos. ¿Y cómo funciona finalizando? Entonces, hasta que yo no finalizo la actividad, Project no carga el uso o el cobro, el costo de 120.000 pesos. Y esos son los 3 tipos de utilización que funciona Project. Recordemos que también yo puedo adaptar el calendario, porque yo puedo crear varios tipos de calendarios y trabajo con recursos que funcionan en diferentes tipos de horarios. Horas hábiles, horas calendario, entonces yo acomodo los días de acuerdo al tipo de recurso en el que estoy trabajando. Bueno, una vez tengo determinado todas las funciones del recurso, ahora viene la parte más importante, y es cuando yo al recurso le asigno el calendario en el cual está disponible, que es en donde más inconvenientes tenemos. Para eso vamos a darle doble clic a la actividad y nos va a abrir esta pestaña.
Y en esta pestaña hay dos factores fundamentales. Nosotros acá podemos tener la disponibilidad desde cuando el recurso está activo, entonces podemos decir que desde el 4 hasta si lo vamos a tener solo una semana, hasta el 8, ¿cierto? Y acá habla nuevamente de las unidades. Para este caso dejémoslo al 100%, aunque ya sabemos que eso lo medimos de acuerdo a la matriz que sacamos. Y la mayoría de ejemplos lo que ocurre, usted lo voy a tener tiempo completo, es decir, del 4 al 9 lo voy a tener tiempo completo, o por el contrario, usted solamente me lo va a prestar algunas horas, que es lo que nosotros hablamos normalmente cuando trabajamos con los directores, las coordinaciones, las gerencias funcionales. Entonces decimos, no, estas personas van a estar sí del 4 al 9, pero solamente va a trabajar ciertas horas específicas. Entonces nosotros cambiamos y específicamente nos vamos a dar cuenta que tiene periodos laborales, entonces solamente me lo va a prestar desde las 9 hasta las 11 de la mañana. 11, ahí. ¿Listo? Y después me lo va a prestar de 3 a 5. Y eso va a ser todos los días, o puede ser una vez a la semana, entonces semanales, solamente lunes, miércoles y viernes. Y de esta forma, y pues termina el día que yo dije que terminaba el recurso, que era el 9. Entonces, ¿qué ocurre? En el calendario me doy cuenta que ya tiene restricciones este recurso, y cuando yo lo asigne a la tarea específica dentro de Microsoft Project, él va a ajustar ese recurso a los días en los que yo puse que va a tener, digamos que capacidad de asignación, ¿cierto? Entonces ya me aparece en rojo y ya nos damos cuenta, pues acá la capacidad tiene que ver con la capacidad que le di en el calendario, y así es que podemos trabajar. Entonces, ¿qué va a ocurrir cuando nos vayamos al proyecto? Es comité de auditoría, ¿cierto? Entonces nos vamos al diagrama de Gantt y supongamos que la actividad revisar archivo dura 3 días, ¿cierto? Y yo a ese recurso, a esa actividad le voy a asignar el comité de auditoría. Entonces tiene el comité de planeación, quitémoslo y vamos a darle el comité de auditoría, pero para poderlo ver, y se lo voy a asignar. ¿Qué ocurre? Que como el comité de auditoría está planteada de acuerdo al calendario que yo asigné, él automáticamente va a modificar la tarea para que se acomode al recurso de acuerdo a las horas que yo le dije que iba a trabajar. Y esa es la funcionalidad en la que empezamos a trabajar el calendario de recursos con respecto a la disponibilidad y al uso de las actividades, de manera que nos damos cuenta que no duran lo que dijimos que iba a durar inicialmente, sino que depende del recurso. Algo muy importante que no tuve en cuenta a la hora de asignar el recurso es que cuando incorporé el recurso puse que tenía 100% de capacidad, ¿cierto? Pero recordemos que habíamos incorporado una restricción de horas, por eso Project lo marcó en rojo, ¿cierto? ¿Qué ocurre? Que cuando yo reviso el recurso me doy cuenta que está asignado al 100%, entonces incorporémoslo de acuerdo al trabajo que habíamos puesto y nos damos cuenta que automáticamente la actividad se va a, digamos que a extender porque tiene relación con la cantidad de horas que podía trabajar. Y en la hoja de recursos, ¿dónde está? Nos vamos a dar cuenta que esto aparece en rojo también porque efectivamente el recurso estaba sobreasignado. Entonces cuando yo acomodo el porcentaje, nos damos cuenta que el porcentaje ya se acomoda en negro porque efectivamente el recurso se encuentra bien asignado, y por eso el diagrama de Gantt se extiende, ya que esta persona no puede trabajar al porcentaje total que nosotros planteamos. Y esa es la forma como definimos el recurso específicamente en cuestiones de trabajo. Una vez tenida en cuenta esta información, ya podemos asignar nuestros recursos de tipo trabajo a nuestro proyecto y continuaremos con los recursos de tipo materiales y tipo costos.